Hola, hola. Pero creo que está lleno de gente. Ok, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a charlar de muestreo. Viene Juan Pablo Ferreira. Juan Pablo estudió acá, estadística, prácticamente allá, prácticamente. Y después hizo una maestría en estadística, anduvo haciendo Big Data, pero ahora sigue ahí. Y hace un montón de años que trabaja como estricta en el Instituto Nacional de Estadística. El problema con las encuestas es lo que para él. Es culpable de todos los problemas y culpable de todas las virtudes. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Nada, como somos, la presentación es larga, pero voy a ir rápido. Como somos un público medio heterogéneo y la idea más o menos era compartir y no ir para un público específico, como que voy a ir con cosas básicas, muy rápido, pero para ir enlazando el tema de las presentaciones. La idea es esta, digo, todo lo que hayan trabajado en algún momento con bases de datos que vienen de encuestas por muestreo, tienen como una base de datos rectangular, así, donde cada filita es una observación, puede ser una persona o un hogar, y tienen una columna que es el ponderador o el expansor. Y ese ponderador es ese que se utiliza para realizar estimaciones de cualquier tipo de parámetro. Entonces, está trabajando en una encuesta a personas, y bueno, con ese ponderador, la idea es ponderar o expandir la muestra para sacar, no sé, estimaciones del ingreso promedio, de la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza, y también, o sea, para muchas variables, y también para distintas subpoblaciones, en su conjunto nosotros les llamamos promedios. Por ejemplo, bueno, quiero saber cuánto es la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza segmentada por departamento, ¿sí? Entonces, en las encuestas oficiales, el enfoque que predomina es esto: te doy la base de datos y tengo una columna donde básicamente el ponderador, por ejemplo, de la primera observación que dice 20, lo que dice, bueno, este individuo representa a 20 individuos más de la población que no fueron seleccionados. Y en base a esa columna, nosotros realizamos las estimaciones. Entonces, el enfoque que se llama Uniweight, que es el que utilizan casi todas las oficinas de estadísticas, tiene varias propiedades interesantes. Una, bueno, que es muy fácil computar cualquier estimación, cualquier software maneja una base de datos que tiene un sistema de ponderadores o pesos. ¿Sí? Crea economías de escalas, porque con un ponderador yo puedo realizar estimaciones de todos los indicadores que aborda mi encuesta, y genera consistencias entre las estimaciones. Ahora vamos a ver qué significa eso, pero la idea es que, bueno, que quizás la forma óptima para, si yo quiero, por ejemplo, mi encuesta releva 3 variables, una que es el ingreso, otra que es si la persona está empleada o no, lo óptimo sería computar un sistema de ponderadores específicos para cada una de esas variables. Cuando digo óptimo es, bueno, que tenga la menor varianza posible de la estimación. Obviamente, eso hace que no podamos cruzar variables entre sí, o sea, genera problemas de consistencias, entonces es que se opta siempre por dejar un ponderador. ¿Sí? Pero ese ponderador que ustedes ven en la encuesta es el producto o tiene muchas cosas atrás. Y nosotros que estamos en muestreo, tipo Juanjo, Eugenia, estamos todavía en eso. Y el problema es que ha habido pocos avances, y ahora con esto del Machine Learning y del Big Data, como que ha tenido un impulso nuevo, pero siempre bajo esta lógica. ¿Sí? O sea, el objetivo nuestro de acá es seguir la misma lógica de, bueno, encontremos un sistema de ponderadores para pegarle a la base de datos, que utilicen de alguna forma métodos o algoritmos de predicción que sean más modernos. Cuando digo más modernos para el área de muestreo. Nosotros los algoritmos que utilizamos son modelos de regresiones lineales, básicamente, nada más. Y cuando digo otro modelo más moderno, podría ser, por ejemplo, un árbol de regresión. ¿Sí? O sea, no son modernos para la gente que trabaja en temas de aprendizaje automático, lo que sea, pero para nosotros, o para estas técnicas, sí. ¿Sí? Y la idea, bueno, que encontrar unos ponderadores nuevos, utilizando estos métodos más modernos, y que sigamos obteniendo estimaciones más precisas que si utilizáramos las técnicas que actualmente utilizamos, que aquí más le voy a llamar tradicionales. Entonces, digo, nada, nosotros siempre, la idea, digo, cuando queremos realizar algún tipo de estimaciones, nosotros lo que queremos es estimar parámetros o medidas de resumen de la población, o sea, cantidades poblacionales, y eso generalmente lo hacemos viendo un pedacito de la población, que es una muestra, y esa muestra la seleccionamos utilizando diseños muestrales complejos. Que la palabra complejos, que nos gusta utilizar mucho a nosotros, no viene de que sea, uy, qué difícil que es seleccionar la muestra, sino que le llamamos complejos porque cuando queremos añadir una medida de calidad a la estimación, por ejemplo, del error estándar, es muy complejo de calcular.
porque entramos a hacer muestreos en varias etapas o cosas así. Obviamente, tanto la parte del diseño muestral o como la etapa de estimación, si bien nosotros vamos a hacer un pedacito de la población, nosotros vamos a tener estimaciones más eficientes si conocemos o tenemos información disponible acerca de la estructura de la población. Y ahora con esto del área de la información, nosotros cuando queremos hacer una encuesta podemos tener información disponible que antes no teníamos. Y esa información está, obviamente, realmente venía de censos, pero ahora está el mundo de los registros administrativos y del Big Data, entre comillas. ¿Sí? Entonces, la idea es esto, es, bueno, si yo tengo información disponible de la población, de la estructura de la población, que le voy a llamar X, de aquí en más, la idea es que, bueno, utilizando un diseño muestral y combinándola con información que yo tenga disponible, podemos aumentar la eficiencia de nuestras estimaciones. Cuando hablo de eficiencia, lo que digo, bueno, tener estimadores sesgados y con varianza chica. Y ese es mi término de eficiencia, por decirlo así. Entonces, la idea siempre es esto, acá, en el muestreo en población infinita, nosotros tenemos una población, que ahí la pusimos con dibujitos, que va del 1 al n, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, que llamamos universo o elegibles, que podría ser, por ejemplo, los hogares de Montevideo. Y lo que hacemos acá nosotros es, bueno, vamos a centrarnos en un parámetro sencillo, que puede ser un total. Entonces tenemos una variable de interés, que le llamamos y, ¿sí? Que esa variable, en el contexto de muestreo en poblaciones infinitas, se considera fija y desconocida, o sea, no se considera una variable aleatoria, y el objetivo es estimar el total de esa variable y. Entonces, lo que hacemos, o lo que se ha dedicado los últimos, o al principio de que vino el boom de esto de las encuestas por muestreo, en los primeros 50 o 60 años, lo que se intentó ver es, bueno, cuál era la mejor estrategia o diseño muestral para obtener estimaciones más precisas. Entonces, básicamente, la idea de los diseños muestrales es eso, es, bueno, en base a información que nosotros conocemos, poder asignarle a cada individuo de la población una probabilidad de selección que le llamamos pi. Y obviamente, hablamos de una muestra aleatoria cuando todos los individuos de la población tienen una probabilidad mayor que 0 de salir, y esa información auxiliar en el diseño lo utilizamos para construir estratos, por ejemplo, grupitos, o asignarle una probabilidad de participación mayor a una unidad en base a su tamaño. Por ejemplo, no sé, las encuestas a empresas le puedo dar más chance de salir a las empresas grandes que las chicas. Entonces, la idea siempre es esta: nosotros seleccionamos la muestra, que en este caso serían los cuadraditos celestes, y ahí recolectamos, claramente por medio de una encuesta, valores de la variable y ya teníamos disponible información de la variable auxiliar x, ¿sí? Que ya la tenemos disponible en el marco, o a veces no la teníamos, y la relevamos también en el comparaje. Entonces, históricamente, o hasta hace 40 años, el estimador que predominaba, o el único que había, el estimador Corby-Thompson, que aquí más le llama estimación simple, que básicamente lo que hacíamos era, para obtener una estimación del total de la población, lo que hacíamos era, con los datos o los individuos que hacían en la muestra, cada dato lo ponderábamos por el inverso de su probabilidad de selección, ¿sí? En el sentido de que si un individuo tiene una probabilidad de selección de 0,01, lo que estoy diciendo es que ese individuo representa a 100, o vale por 100. O sea, el dato que me aporta vale por sí mismo y por otros 99. Este estimador, que es bastante simple, que solo se basa en la información del diseño, tiene unas buenas propiedades teóricas, en el sentido de que es secado, o sea que en promedio no se equivoca. La varianza que mide cómo varían las estimaciones entre muestras y muestras es simple, entre comillas, porque depende básicamente de la estructura de covarianzas y la probabilidad de selección. Y podemos tener un estimador sesgado de la varianza, si el diseño lo permite, que es cuando el diseño es medible, que es cuando dos individuos distintos de la población tienen chance de salir de la muestra. Cuando digo simple es porque es esa cuantita, y cuando decía diseño muestreo de que las muestras sean con diseños complejos es porque casi nunca sabemos o es imposible calcular las probabilidades de inclusión de segundo orden, ¿sí? Entonces, acá la idea es, antes de meternos a lo que queremos, es definir lo que llamamos el estimador de diferencia. Entonces, ahora olvidémonos del estimador Corby-Thompson, y acá digo, supongamos que tenemos algún método o un algoritmo, que le vamos a llamar M, que nos sirve para poder predecir la variable y, que es la que quiere investigar. Y que ese algoritmo no depende de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, un algoritmo puede ser, bueno, tengo datos de toda la población y hago un modelo de regresión lineal. Y tengo, obviamente, para hacer un modelo de regresión lineal, tengo que conocer los datos de la Y, que no la conozco, y de la X para todo el universo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un método, puede ser cualquier cosa, un modelo de regresión, random forest, lo que sea, nosotros podemos construir el estimador de diferencias, que básicamente lo que hace es, en base a ese método, que no depende de la muestra, porque es algo fijo, o sea,
acuérdense que en el enfoque de las inferencias basadas en el diseño, la aleatoriedad por ahora solo viene del proceso de selección, ¿sí? El estimador de diferencia lo podemos construir como la suma de las predicciones de ese algoritmo o método para todos los individuos de la población, más un término de ajuste que básicamente es el error de, bueno, qué tan bueno es mi método, o sea, el verdadero valor menos lo que predice mi método, y obviamente lo pondero y lo expando. O sea, lo que estamos haciendo es la suma de las predicciones para toda la población más un estimador Horvitz-Thompson, ¿sí? Como vimos anteriormente, que en vez de la variable y, vemos, bueno, los errores, el poder de ajuste de ese modelo. Bueno, Dale, sí. para hacer eso, quizás en toda la población crear otras variables y ahí hacer modelar la I como función de esas otras variables. Claro, yo para por esto tengo que conocer la I para toda la población. Y obviamente, si la conozco para toda la población, no sacamos la muestra. Lo que sí podríamos tener, por ejemplo, un método que sea estable, digamos, no sé, hicimos el censo ayer, por decir algo así, hice ese algoritmo con el método que ustedes quieran, porque tenía el I, y en el censo pregunté si la persona estaba empleada o no. Y quiero replicar, bueno, quiero medir, bueno, cómo es la tasa de empleo en el mes que viene. Bueno, si esas variables que utilicé para construir ese método son bastante estables, yo podría aplicar este método al mes siguiente. Pero 2 o 3 años después no, porque la variable que yo incluso estoy viendo no es estructural, va cambiando. Por eso que esto en verdad es algo más teórico que algo posible de obtener. ¿Se entiende eso más o menos? Lo del modelo del método este. O sea, la mujer es predecir la I. Pero también querés saber el total de la I. Pero el total de la I lo obtengo haciendo la suma de las predicciones de la I a nivel de toda la población. ¿De qué? O sea, ahí ya no se puede contar. No, porque si mi método, por decir algo así, mi método subestima la Y, voy a tener una estimación secada. Entonces, lo que hace el segundo término es corregir eso. Es, ok, si mi método sobreestima, yo la única forma de estimar de aproximar esa sobreestimación, lo que hago es, me fijo en la muestra de lo que pasó, o sea, cuánto le erra mi modelo, y lo extrapolo a toda la población. Por eso es que está la muestra ahí. Bien. Entonces, nada, el estimador de diferencias independientemente de la calidad del método, o sea, que tan bueno sea para predecir mi variable Y, es el secado, ¿sí? O sea, la esperanza consigue con el grado de parámetro. Y como dijimos que el método no dependía de la muestra, lo único que tenemos aleatorio acá sería el segundo término, que es el estimador Horvitz-Thompson, pero para la diferencia entre la Y y el output de la salida del método. Lo que hago es, la varianza estimada Horvitz-Thompson, en vez de poner la Y, pongo la diferencia que hay entre la Y y la salida del método. ¿Sí? Entonces, el estimador este ya sabemos que es sesgado, y obviamente la varianza, o sea, va a depender, o sea, de qué tan bueno es mi método, o sea, de qué tan chiquitos sean mis residuos, que si mi método es bueno, obviamente va a tener menor variabilidad que los datos puros de la Y propia que estoy midiendo. Entonces, acá tengo un estimador sesgado, y si el método que yo utilicé no es bueno, o sea, no tiene un buen poder de ajuste, el estimador de diferencia lo que va a pasar es que se va a comportar como un estimador, porque la variabilidad de los errores va a ser similar a la variable Y. Ahora, ¿qué pasa? Está buenísimo esto del estimador de diferencia, porque si tengo un método, un algoritmo, podría aplicarlo. El problema es que ese método no lo conocemos, entonces una alternativa razonable es, bueno, este método no lo conozco, pero bueno, lo podría estimar utilizando los datos de la muestra. Entonces, esta es la idea. Entonces la idea es, bueno, yo ese método no lo conozco, selecciono la muestra, y además a esa muestra yo lo que hago es estimar el método de C, y en base a ese método estimado lo utilizo para predecir las observaciones. ¿Sí? Entonces, acá es un ejemplo claro. Acá lo que yo quiero es, bueno, hacer las predicciones de la Y básicamente van a ser igual al método, a la hipótesis que yo me genere sobre los datos, más un término de error que tiene medio C. Y acá lo que estamos asumiendo es que, ¿se acuerdan que yo les dije que las variables Y eran fijas? Entonces acá asumimos un modelo superpoblacional, es un modelo que está más allá de la población, y estos son realizaciones de ese modelo. Entonces, acá lo importante es que el modelo que yo elija no tiene por qué ser verdadero. O
¿sí? Porque acá estoy suponiendo un modelo. Bueno, la Y, por ejemplo, la genera un modelo de regresión, un modelo que es alfa más b por x. Un modelo sencillito. ¿Ah? El modelo no tiene por qué ser verdadero, pero sí lo que yo quiero es que tenga un buen poder de ajuste, ¿sí? Básicamente, bueno, si estoy hablando de algo cuantitativo, que tenga un buen R cuadrado, por decirlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la receta general en esto de las estimaciones? Bueno, básicamente es, bueno, si yo tuviera todos los datos en yo podría calcular el método de forma exacta, por ejemplo, utilizando un modelo de regresión lineal, que se puede hacer mi método, que es simplemente la muestra, pero como no lo conozco, lo tengo que estimar y le voy a poner, para separarlo del otro, como siempre, le ponemos un gorrito para decirle que no es el verdadero, sino una estimación. Entonces, esta es la idea. Seleccionamos la muestra que hayamos seleccionado, que son los celestitos, y ahí lo que hacemos con los celestitos tenemos los valores de la Y y de la X. Y ahí en base a eso estimamos el método, y con este método podemos realizar predicciones de la variable Y. Entonces, básicamente, acá lo que tenemos es un nuevo estimador que se llama el estimador de enfoque de predicción, o el estimador de predicción, que lo que hacemos es básicamente al estimador de diferencia, suplantamos el método por la estimación del método que viene de la muestra. ¿Sí? ¿Ok? El segundo término, que era lo que estábamos hablando hoy, el segundo término protege al estimador si el modelo asumido no es verdadero. En el sentido de que si mi modelo sobreestima, el segundo término lo va a bajar. ¿Sí? Porque va a tener, ¿cómo se llama? Errores negativos y lo va a tirar para abajo. Por eso lo va a extrapolar a toda la población. Entonces, estos estimadores son asintóticamente dissecados, no tienen una forma exacta de la varianza, pero básicamente un estimador de la varianza es agarrar el estimador de diferencia y donde estaba el método le ponemos la estimación. ¿Sí? Y ahí, acá ya pusimos la diferencia entre Y y la del método, son los errores. Entonces, de los años 80, por decir, hasta hace unos 5 o 8 años atrás, el método que se utilizó para construir el estimador de predicción fue, bueno, utilizó un modelo de regresión lineal. ¿Sí? Después hubo intentos, hubo otros métodos, por ejemplo, de utilización de la regresión logística, redes neuronales, y nosotros nos vamos a enfocar, si ven, en el árbol de regresión, que es del año 2020, y también estamos trabajando utilizando Random Forest, que es algo también bastante bueno. Ahora, acá es súper importante, digo, sobre todo para la gente voy a ir un poquitito para la gente de economía. Nosotros, por ejemplo, yo quiero estimar, imagínense que yo quiero estimar una variable, o acá, vieron que yo dije que acá no importaba si el modelo que yo elegía o el método era verdadero. Entonces, imagínense que yo quiero, es una encuesta de empresas, y quiero estimar una variable que es dicotómica. Bueno, le pongo un 1 si la empresa innovó o hizo inversiones, y 0 si no. Y las variables que yo voy a utilizar para modelar, puede ser, el tamaño de la empresa, las ventas, lo que sea, variables cuantitativas. Si yo hice un modelo de regresión lineal, la gente que hace econometría se agarraría la cabeza, por decir, pero ahí las predicciones no están acotadas, ese modelo es un disparate. Bueno, para nosotros está bien, nos sentimos cómodos, porque nosotros lo que queremos es que las variables que utilicemos en el modelo estén correlacionadas con las que queremos. Entonces, que las predicciones no estén acotadas entre 0 y 1 no nos interesa. ¿Sí? Yo esto lo pongo de ejemplo para que vean de que el modelo puede ser cualquier cosa y no tiene por qué ser verdadero. ¿Ok? Bien. Entonces, la idea es esta, ¿cómo elegimos el modelo clasista este estimador? Entonces, este enfoque de estimador de predicción funciona o anda bien para bastantes algoritmos, vamos a ver uno de nosotros, y lo vamos a comparar con los estimadores tradicionales que utilizan otros algoritmos, y lo que les decía, no importa que el modelo que yo elija sea correcto, pero obviamente, si el modelo que yo elijo no tiene un buen poder predictivo, lo voy a pagar con la varianza, porque los errores van a ser grandes, porque el modelo no ajusta bien, y básicamente la varianza del estimador no va a ser mucho más chica que la del estimador simple, que era de los dígitos. Entonces, básicamente, esto es lo que yo decía, uno de los métodos más utilizados, incluso hasta el día de hoy, es, el método que voy a utilizar va a ser un modelo de regresión lineal, que básicamente lo escribimos así como la Y X transpuesta por el beta más los errores, y donde asumimos que los errores tienen una media cero y una estructura de varianza. No viene el caso. Entonces, el estimador de regresión
lo que hacemos es, bueno, básicamente, con los datos de la muestra, las predicciones de la Y básicamente van a ser las X por las estimaciones de los parámetros del modelo de regresión, que los utilizamos con los datos de la muestra y tenemos en cuenta, ¿cómo se llama? Los ponderadores. O sea, hacemos mínimos cuadrados generalizados. Entonces, ahí lo que hacemos, es un estimador bastante clásico, ¿sí? Y era lo que yo le decía, cuando hacemos las predicciones ahí de X traspuesta por B, y variable es una dicotómica, eso me puede dar cualquier cosa. Pero lo sentimos cómodos. ¿Sí? Lo bueno que tenía el estimador de regresión, que era muy útil en la época donde no teníamos mucha información disponible, era que cuando nosotros hacemos el diseño de la muestra para definir las probabilidades de selección que les mostré en el dibujito verde, yo para darle más importancia a una unidad que otra, o un hogar, o una empresa, yo tengo que conocer algo de ella. Entonces, a veces no tenemos esa info disponible. Entonces, este método en particular, que es el de modelo de regresión, tiene una particularidad que es más flexible a la hora de la información auxiliar que yo necesito para computarlo. Entonces, básicamente, necesitamos conocer las X para los que salieron en la muestra, entonces, eso se puede relevar en el formulario mismo de la encuesta. Y después sí lo que tengo que conocer son los totales a nivel poblacional que pueden venir de otras fuentes. Por ejemplo, bueno, voy a modelar mi variable con edad y sexo, con el tramo de edad y con el sexo, y bueno, yo esos totales los conozco de las proyecciones, entre comillas. ¿Sí? Entonces, básicamente, incluyo esas dos variables en el cuestionario, tengo sus correspondientes poblacionales, y puedo calcular el estimador de regresión. ¿Sí? Básicamente lo que hago es, los totales poblacionales los multiplico por el parámetro, y después veo por el parámetro de la regresión, y después veo cómo ajusta ese modelo. O sea, no es necesario tener la información a nivel micro. Los algoritmos que vamos a ver ahora, que es básicamente el árbol de la regresión, sí necesitan tener información a nivel micro. Pero como estamos ahora supuestamente en la época de la era de información, es más posible que tengamos información disponible a nivel de cada una de las unidades de la población que queremos investigar. Muy rápido, muy bien. Va muy rápido, pero va muy... Bueno, muy rápido, muy bien. Parece como una... Bien. Muy más lento, pero se van a aburrir todos. Juan Pablo, ahí por más que tengas el total poblacional conocido, igual el metagorro usás el W. Para calcular el B-gorro, no el metagorro. Para calcular B-gorro, utilizo los ponderadores. por más que sepas el total de la E. Sí, porque en verdad acá tenemos tres niveles. El beta S es algo más allá de la población. Si yo hiciera un censo, o tendría una estimación del beta gorro, pero le llamaríamos B, porque es la estimación viendo toda la población. Porque ese modelo no existe, es algo poblacional. Y este es un nivel más abajo. Entonces, lo bueno de este estimador de regresión es que yo lo puedo escribir como lo habíamos visto en la primera diapositiva. Puedo construir una columna de ponderadores. Entonces, el estimador de regresión lo puedo escribir como, o lo puedo computar como, cada dato de lo que me cayó la muestra, y lo multiplico por un ponderador que va a ser un ponderador ajustado, que le ponemos doble asterisco, que va a ser el ponderador original, el que venía del diseño, 1 menos la chance, 1 y la chance de ir, multiplicado por un factor de ajuste. Y el factor de ajuste, lo mira el caso, es todo ese mamotreto de ahí. Pero lo bueno de todo eso es que ese factor de ajuste no depende de la variable y. Entonces, no importa qué variable utilice yo para hacer el modelo, los factores de ajuste van a ser siempre los mismos, y entonces el estimador lo puedo escribir así. Obviamente, eso implica de que si yo construyo un modelo con 4 o 5 variables, para las estimaciones de algunas variables, de los totales de una variable, van a andar mejor si ese modelo tiene un mejor poder predictivo, y para otras variables. ¿Sí? Entonces, seguimos con el enfoque del uniweight. O sea, tengo un ponderador que lo utilizo para nada. Y a su vez, tiene una propiedad muy linda, que es que las variables que nosotros utilizamos para construir ese modelo, estos nuevos ponderadores las estima sin error. En el sentido de que cuando cumple esa propiedad, nosotros decimos que está calibrado. Eso lo que implica es que cuando yo agarro la muestra, y si yo utilicé para hacer el modelo, gramo de edad, sexo y departamento, lo que estoy diciendo es cuando yo la expando de la muestra, la pondero, me coincide exactamente con el total de personas por tramo, edad y sexo que dice la proyección. Y eso le brinda al estimador, sacando las propiedades, dice, bueno, una suerte de estética que no es menor, sobre todo para aquellos usuarios que a veces no entienden mucho, en el buen sentido, en el sentido de que, no sé,
La población de Uruguay son 3.200.000. Por decir algo, no sé cuánto, lo sabremos dentro de poco. Y sacamos una muestra, que nos ha pasado mucho. No le miden en cualquier lado. Y la estimación de dar 3.200.000 nos da 3.200.000. Nosotros dijimos, hacemos, nos fue re bien, le erramos por nada. Y la gente dice, pero hay 10.000 personas más. ¿Se entiende? Entonces ahí la gente entra a descreer. Si no, ni siquiera le podés pegar al tamaño de la población, ¿cómo le vas a pegar a parámetros más complejos? Entonces esto como que le da estética. ¿Sí? Bien. Ahora, no todo es color de rosa. El problema es que cuando yo le pongo muchas variables a este modelo, los ponderadores esos resultantes pueden tener mucha variabilidad. Y cuando hay mucha variabilidad entre los ponderadores, eso de alguna forma repercute en la varianza de los estimados. ¿Sí? Entonces, esto lo que me dice es, no puedo agarrar el modelo y meterle todas las variables que yo quiero, todas, porque eso no es garantía de nada, sino que me va a estar empeorando. ¿Sí? Y a su vez puede haber ponderadores que sean negativos. Y se acuerdan que un ponderador, yo les dije que era, bueno, cuánto representaba cada individuo de los que está en la muestra de la población. Entonces puede haber ponderadores que valgan -1. O sea, ni siquiera se representan a sí mismos. ¿Sí? Si un usuario ve eso, le viene un ataque. El ponderador tiene que ser 1 o más. Desde el punto de vista teórico, no pasa nada, no hay problema. Pero desde el punto de vista estético, no está bueno. ¿Sí? Entonces, esto no es una propiedad deseable. ¿Ah? Entonces, y acá lo que decía, bueno, si yo las variables que yo utilicé para modelar, ya sé que me estiman sin error la estructura de la población, le da, ¿cómo se llama? Estética a la muestra, por decir así, y si esas variables no tienen un buen poder de predicción, bueno, no lo voy a mejorar mucho las predicciones sin comparar al estimador pi, pero por lo menos le di estética. ¿Sí? O consistencia entre distintas cosas. Entonces, un caso particular, y acá voy rapidito, del estimador de regresión, es el estimador post-estratificado. Esto sí lo han escuchado. Yo estoy haciendo todo este link para ir a los árboles de regresión, que es lo que nos importa, porque está todo linkeado. Entonces, claro, para que no se confundan. La idea es esta, en el estimador post-estratificado, que antes de esto de los estimadores de regresión era un estimador que tenía su propia vida. Básicamente lo que decíamos es, sacamos la muestra y la post-estratificamos a posteriori. En la muestra, armamos grupitos en esa muestra, o estratitos, y después lo que hacemos es, bueno, una vez que estratifiqué mi muestra a posteriori, lo que hago es, bueno, si yo conozco cuánto es el tamaño o la cantidad de individuos que hay en la población, en ese estrato que yo construí, puedo hacer una post-estratificación luego de haber sacado la muestra. Que básicamente lo que hacemos es la estimación en cada una de esas celdas del estimador Horvitz-Thompson, que es el primer término de la suma I en SG, el estimador Horvitz-Thompson en la celdita esa del total, y lo multiplico por un factor de ajuste, básicamente, que es el tamaño de la población de la celda esa dividido el tamaño que mi muestra está estimando. Entonces, si yo estoy estimando, por ejemplo, el ingreso total, y yo sé que las mujeres lamentablemente en promedio ganan menos que los hombres, y yo, por una cuestión de azar, a las mujeres las tenía sobre representadas, esto lo que va a hacer es darle la, ¿cómo se llama?, la participación que deberían tener. ¿Sí? O sea que la mejora al estimador Horvitz-Thompson. ¿Sí? Bien. Entonces, el estimador post-estratificado también es un estimador de regresión, donde el modelo que necesita es un modelo de igualdad de medidas. ¿Sí? Entonces, y el estimador, como es un estimador de regresión, lo puedo escribir como un estimador de esa forma. La suma de cada uno de los datos de la muestra multiplicado por un ponderador ajustado. Donde acá el factor de ajuste es bastante sencillo, que básicamente es el tamaño de la celda del postestrato dividido lo que estima mi muestra ese postestrato. Entonces, como todo estimador de regresión que ya habíamos visto, que estimaba sin error el total de las variables auxiliares que yo utilizo para construir el estimador de regresión, en este caso, mi variable es una variable quali, va a estimar el total o los conteos verdaderos poblacionales de las celdas, lo cual le brinda este. Y este estimador, por bastante sencillo que sea, se utiliza muchísimo en las encuestas a personas, las encuestas de opinión pública, lo que sea, utilizan este tipo de estimador. ¿Sí? Entonces, acá es súper importante, y ahora sí vamos a entrar a lo que nos interesa. Acá súper importante es que este estimador va a andar bien cuando yo las celdas o los postestratos que yo utilice, las unidades sean bien parecidas entre sí.
¿no? Lo más homogéneo posible. O sea que si esos grupitos que yo conformo me explican la variabilidad de la Y en el sentido de que las unidades son bien homogéneas dentro, lo que implica que son heterogéneas entre, el estimador va a andar mejor que el estimador. Entonces, dejemos de lado los estimadores esos de regresión o de predicción. Hay otros tipos de estimadores que se llaman estimadores de calibración. ¿Sí? Que básicamente, acá la idea de estos estimadores no tienen ningún modelo atrás, y lo que dicen es, bueno, yo sé que los ponderadores W, que vienen que son los del estimador Corey-Thompson, son integrados. Entonces la idea es, bueno, vamos a construir unos ponderadores nuevos, que los voy a modificar levemente a los originales, o sea, el W por el G, ¿sí? La idea es modificarlos levemente, porque yo sé que el estimador Corey-Thompson, los ponderadores que vienen del estimador Pi, proporcionan estimadores sesgados, si yo los modifico un poquito, también van a ser aproximadamente sesgados. Pero que yo lo que quiero es modificarlos levemente, pero que esa modificación me cumpla lo que le llamamos la ecuación de calibración. Que es básicamente lo que digo, es, bueno, voy a modificar mis ponderadores originales para que cuando yo pondere la muestra me coincida con información que yo conozco la estructura de la población. Lo mismo que cumplía el estimador de regresión, estimaba sin error los totales de las variables que yo utilicé para modelar. Pero acá el enfoque es distinto. No hay modelo atrás, lo que digo es modificar los ponderadores para que cuando yo expanda coincida con el info que yo conozco de la población. Entonces los estimadores de regresión y de calibración son lo mismo, ¿sí? Pero tienen como otro enfoque. Obviamente, dependiendo la función de distancia que yo me defina entre los ponderadores nuevos, calibrados, y los originales, es el estimador que obtengo. Pero la definición de la función de distancia no repercute en la presión de los estimadores. Entonces, generalmente se utiliza la distancia de mínimos cuadrados. Cuando utilizamos esa distancia, el estimador de regresión coincide con el estimador calibrado. ¿Sí? Y este es el enfoque que se utiliza actualmente en las oficinas de estadística. ¿Sí? Bien. Entonces, acá la calibración, si bien tiene un modelo atrás, pero se considera model free, acá la idea es la misma, es si las variables que yo utilizo para calibrar, o sea, yo ahora modifiqué mi ponderador para que replicara cosas de la estructura de la operación que yo conozco. Si yo esas variables las estimo sin error, y las variables que yo quiero medir están correlacionadas con las que yo estoy estimando muy bien, mandan bien. Es como medio lógico, ¿sí? Entonces, la idea es atrás. Bueno, sacando que le di comparabilidad y estética, lo que mejora la credibilidad de las estadísticas oficiales, si las variables que yo utilizo para calibrar están correlacionadas, mejoro las precisiones porque reduzco la varianza o el error estándar. Entonces, ahora vamos a lo que nos trajo acá, que son los estimadores asistidos por variables de regresión. Entonces, no era la realidad hasta hace mucho tiempo, pero asumamos que ahora tenemos mucha información disponible para poder hacer ese experimento. Entonces, si nosotros le ponemos muchas variables al modelo, el modelo de regresión puede tener un pobre desempeño, por lo que yo le decía de que lo forzamos tanto que empezamos a tener controles negativos o lo que sea. A su vez, yo tengo muchas variables, por ejemplo, digamos que quiero hacer una post-estratificación, porque quiero estimar la proporción de personas pobres, y yo sé, bueno, cuántas personas hay por nivel educativo, por tramo de edad, por sexo, por departamento, todas variables que a priori son buenas predictoras de que una persona esté por debajo de la línea de pobreza o no. Si yo quiero hacer la post-estratificación, debería hacer la interacción de todas esas variables. Debería crear una celita para las mujeres de tantos años que vienen a Montevideo, que tienen educación primaria incompleta. Entonces, lo que nos puede pasar es que, como tenemos que hacer las interacciones entre muchas de esas variables, tengamos que construir muchas celdas, si yo quiero meter todas esas variables que yo considero que son buenas predictoras, muchas celdas para lo que la muestra puede soportar. Y a su vez, cuando estoy inclusive trabajando con variables cual y cuantitativas, la modelización se puede volver compleja utilizando métodos paramétricos porque hay interacciones que yo a simple vista no las puedo poner en un modelo de regresión lineal. Entonces, es que la idea es, bueno, en vez de utilizar un modelo de regresión lineal, utilicemos un árbol de regresión para asistir al estimador ese de predicción. ¿Sí? Entonces, ahora acá la idea, ¿cuál es? El método que va a asistir al estimador PR va a ser un árbol de regresión, ¿sí? Que la idea es que, bueno, de la gente que sabe esto, que el algoritmo, las ventajas que tiene el árbol de regresión es que puede hacer una selección automática de las variables que expliquen mejor la variabilidad de la Y. Y en el caso de la variable quali, lo que decía, bueno, es capaz de captar interacciones que a mano no lo podemos hacer.
¿sí? Y nos permite de alguna forma tener un modelo más parsimonioso, si lo pensamos del enfoque de regresión, o un modelo con menos post-estrato, si lo pensamos del enfoque de la calibración, por decirlo así. ¿Sí? O sea, reducir la dimensión de la cantidad de celdas que hagamos en esa concepto de comunicación. Y ponerlas que son importantes y que de alguna forma logran esa homogeneidad dentro de la celda. Entonces, el árbol de los estimadores de sistema operador de regresión, básicamente lo que hace es realiza una partición recursiva sobre el espacio de predicción en nodos o en cajitas, ¿sí? Y la idea acá es que, bueno, que las unidades dentro de esos nodos o esas cajas sean homogéneas respecto a la variable de interés. Entonces, este estimador, como lo que me está haciendo básicamente es a la muestra, me la está particionando en grupitos, lo podemos ver como un estimador post-estratificado. ¿Sí? Entonces, básicamente, el estimador de regresión lo vemos como un, ¿cómo se llama? Como un estimador post-estratificado de la misma forma que el anterior, que es la estimación, el primer término ya, la estimación del total en el nodo de la variable y expandido, y después lo multiplico por un factor que es básicamente el tamaño del nodo dividido la estimación del tamaño del nodo en mi muestra. ¿Sí? Hasta acá. Esta es la idea. Entonces, el estimado de regresión, de árbol de regresión, pertenece a la familia de los estimadores de predicción, y también lo puedo expresar como ese estimador post-estratificado, por decir así, lo puedo expresar como una suma ponderada, donde básicamente el ponderador lo multiplico por el tamaño del nodo al que pertenece la observación dividido en la estimación. ¿Sí? Y estos ponderadores, a su vez, están calibrados porque estiman sin error no solo el tamaño del nodo, ¿sí? Sino también el tamaño de la población. O sea que también es un estimador calibrado. Yo el estimador de regresión lo podemos ver como un estimador calibrado, o certificado. El estimador por certificado lo podemos ver como un estimador de regresión lineal, o sea que estamos hablando más o menos todo de lo mismo. ¿Sí? Con la única diferencia es que acá las cajas no las armamos nosotros, los grupitos, sino las arma de forma automática la algoritmo. ¿Sí? Entonces, acá lo que yo decía, el estimador de regresión lo podemos ver como un estimador calibrado, pero la diferencia es que la ecuación de calibración no la definimos nosotros, sino la define el algoritmo. No digo, bueno, yo quiero modificar los ponderadores para que me consiga con esto y esto y esto la población. El algoritmo es el que me va a decir contra qué va ahora a estimar de forma exacta qué parte de la estructura de la población me la va a estimar de forma exacta. Y el estimador de la varianza, básicamente, va a ser lo mismo que el anterior. Lo que voy a hacer es, a la varianza del estimador de predicción, que era en base a los errores, lo sustituyo por los errores, que va a ser básicamente el valor de la y menos la media ponderada en el número, o en la cajita. ¿Sí? El estimador es astrológicamente sesgado, aunque el tamaño del árbol, o sea, cuánto lo hago crecer, o sea, cuántas post-estrato hago, de cuántas cajitas, va a determinar su varianza, eso lo vamos a simular. Y lo bueno es que estos ponderadores no dependen de la y, entonces los podemos utilizar para estimar cualquier variable de la encuesta, entonces estoy bajo el enfoque de los estimadores individuales. Entonces, esta es una simulación. La idea es que vamos a agarrar datos, los microdatos de la encuesta continua de hogares, y la población son las personas que están en edad de trabajar, y vamos a estimar dos variables, que son dicotómicas. Una que vamos a llamar Y1, que va a ser, bueno, si la persona está ocupada o no, y la otra que es si la persona está desocupada. Y el objetivo es estimar el total de ocupados y el total de desocupados. Acá, obviamente, para hacer el árbol, asumo que tengo la info a nivel micro, porque yo después, una vez que hago el arbolito con la otra muestra, tengo que predecir a todos los datos de, ¿cómo se llama? A todos los datos de la población, o al menos con saber en la población cuántos pertenecen a ese nodo. Entonces, básicamente, tengo que hacer el árbol y después meterle todos los datos de la población. O sea, que tengo que tener información a nivel micro. ¿Sí? Cuando vos utilizás los básicamente lo que haces es el algoritmo. Pasaste en un momento de modelo de regresión a árboles en este caso. Pero básicamente, en vez de que señalaste el conjunto de variables para tu regresión de los X1, X2, X3, la buscas a través del método que seleccionaste de forma automática. Y eso es bueno, porque tiene un buen ajuste para esos datos. Pero usa así la encuesta en distintos momentos de tiempo. La pregunta es si es un buen, si se modifica esa búsqueda del árbol. Sí. Cada vez que haces la encuesta para... Este método tiene estética, pero también tiene época. ¿Por qué? Porque yo la repito, yo lo hago el mes que viene, por ejemplo, por decir un disparate. Hice un arbolito y esas cajitas, me hizo 3 cajitas que uno dice, bueno, uno es las mujeres y otro es los hombres, los segmenté por
los menores de 40 y los menores de 60. Entonces, lo que estoy, menores de 40 y mayores de 40. Entonces, lo que digo, está, mi estimador estima sin error el total de mujeres y el total de las personas menores de 40. Cuando yo lo haga el mes que viene, con los datos propios, me va a dar otra cosa. Entonces, tiene falta de estética. Porque le voy cambiando como la post-estratificación todos los meses, porque me la define de forma automática y va a depender de la muestra. Pero está bien, eso no está mal. No, no está mal, pero para los usuarios no va a estar tan bueno eso. Pero que ajusta, porque el problema que en realidad yo veía es que si vos no, obviamente la selección de esas variables, no sé, cuando tenés una variable muy estable, es muy probable que haga una selección muy similar en cada momento del tiempo que lo progresa en la encuesta. Sí. Pero puede haber momentos de quiebres en donde lo que ocurrió en un mes y en el siguiente modifiquen esa búsqueda, digamos, de ese conjunto de variables que seleccionar. Entonces, eso es bueno, pero obviamente asumo que el tamaño de muestra es grande para que eso sea producto de que cambió el fenómeno y no es un producto del error de muestreo porque estoy viendo un clásico. Pero sí, obvio. Sí. Esa es la idea. Es más, vamos a ver que estos andan mejores que los otros. Andan mucho. No, mucho mejor no, andan mejor. Dale. Ahí en la simulación, la U, la población, va a ser la encuesta continua. Claro, agarré la base de datos de la SH. Y eso juega de población. Esa es la población. Creo que agarré los últimos año y medio de la SH que estaba ahí en la web y lo metí. Y quiero estimar esos dos totales. Entonces, vamos a utilizar, como hay esa es mi población y tengo la información a nivel micro, o sea, a nivel de cada fila, vamos a utilizar por ahora estas 4 variables que a priori, la gente que sabe economía debe saber, son buenas predictoras de si una persona está ocupada o no, pero el estatus de ocupación no. La edad, el sexo, el nivel educativo y la raza. ¿Sí? Esa es la edad. Entonces, lo que hacemos es, vamos a hacer esto, vamos a sacar muchas muestras, vamos a hacer 1000 muestras o 1000 réplicas, bajo un muestreo heterosimple, también de tamaño 1000, y en cada una de esas réplicas lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el estimador Horvitz-Thompson, o sea, el simple, el que no utiliza nada, y más en el caso de muestreo heterosimple, que básicamente asume que todos son iguales, no le da más importancia a ninguno, o sea, todos tienen el mismo ponderador. Vamos a hacer el estimador Horvitz-Thompson, ahí me faltó dividido en el pi. Es n grande y n chiquita por el total de la suma. Para el total de la variable 1 y la variable 2. Y después vamos a hacer el estimador de, ¿cómo se llama? De asistido por árbol de regresión para el total de variables ocupados. Y abajo, si se fijan, voy a hacer lo mismo, o sea, con los ponderadores que obtuve cuando hice el árbol de regresión para la variable y1, que sería ocupado o no, los voy a utilizar para estimar la otra variable. Y no le puse de regresión, sino le puse estimador calibrado. ¿Por qué? Porque yo no utilicé esa variable y para modelar y hacer el árbol. Entonces lo quiero diferenciar. Si bien los ponderadores esos no dependen estrictamente de la y, o hasta ahí nomás, de la y que utilizo para modelar, lo puedo utilizar para estimar otras variables. Por eso le cambié el nombrecito, para diferenciar. Es para decir, yo hice el árbol para intentar predecir la variable ocupados, ahí construí los ponderadores, y esos ponderadores utilizo también para estimar el total de ellos. Eso es lo mismo. ¿Qué? No, le decía, bueno, porque ya no son más WI, ¿entendido? Sí, porque usan los mismos. Sí. En el 2 usan los mismos WI. En esto sí, no los recalcular. No lo recalculo, pero básicamente, la variable que yo utilizo para hacer el algoritmo es la variable de ocupados. Y hay que no los ponderadores. Sí. Pero acá no utilicé otro algoritmo. Entonces yo lo quise diferenciar es para decir, este no es un estimador asistido por árboles de Está. es un estimador calibrado. Porque se acuerdan que dije calibrado es sí. Y reproduce. Exactamente. Entonces, la idea es esto, sacamos 1000 muestras, vemos el efecto de diseño, que en verdad lo que vamos a hacer es comparar ese efecto de diseño, sino comparar las varianzas del estimador de regresión respecto al estimador Horvitz-Thompson, vemos el sesgo relativo del estimador para las dos variables y vemos el efecto de diseño de Kish. Bueno, el efecto de diseño de Kish lo que mide es el aumento de la variabilidad de las estimaciones producto del aumento de la variabilidad de los polígonos. Que es otra medida que hay que agarrar con cuidado de ver la variabilidad de las estimaciones producto de la ponderación.
Y lo que hicimos acá fue repetir estas 1000 simulaciones y computar estas cosas, y lo que hicimos fue aumentar el tamaño del árbol, lo dejamos ir creciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Para ver, bueno, qué pasa cuando yo voy haciendo cada vez más, el árbol tiene más nodos o más celditas o cajitas. ¿Sí? Entonces, acá esto como un ejemplito para los que saben, bueno, para una muestra hacemos el arbolito y ahí tenemos las cajitas, y básicamente lo que hacemos después es ver, bueno, cómo es, ahí tenemos, en este caso, lo llevar a cada uno de los nodos, y lo que hacemos es multiplicarlo por el factor de ajuste ese, que es el tamaño del nodo, dividido lo que estima mi muestra. Entonces, si se fijan acá, lo que tenemos es, más o menos, porque la cantidad de cajitas ¿cómo se llama? Va a ir cambiando dependiendo de la muestra, obviamente. Entonces lo que hicimos fue, hicimos 1000 simulaciones y promediamos, bueno, en promedio cuántas postestratos o cajas hacía el algoritmo. ¿Sí? Después calculamos el sesgo relativo para la estimación del total de ocupados, que es Y1 para el total de desocupados, y después el efecto de diseño. Bueno, ¿cuánto mejora mi estimador respecto al estimador Horton? Y después el efecto de diseño de Kish, que es lo que yo decía, era, esto es lo que dice, bueno, mientras mayor variabilidad haya los ponderadores, el def se aumenta, y eso tiende a repercutir en la varianza de los estimadores. Entonces, si ustedes se fijan, tiene un comportamiento raro. Si yo hago muchas cajitas, a ver, el estimador es aproximadamente insesgado, ¿sí? Sin importar el tamaño del árbol, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que si yo hago que el árbol crezca mucho, o sea, hago muchos celditas, los ajustes ahí, que era el tamaño del nodo en la población dividido lo que yo estimo con mi muestra, va a hacer que tenga un aumento excesivo de la variedad de los ponderadores. Entonces, ahí lo que vemos es que si yo hago un árbol con 140 cajitas, sigue siendo más preciso que el de Horton, pero el def es 0,70. En cambio, si yo hago, no sé, 30 cajas, por decir así, con estos casos, es casi el doble de eficiente, ¿no? El def es 0,58. Ahora, si se fijan, para la variable que yo no utilicé para hacer el árbol, pero que está relacionada con las X, o sea, la desocupación también la explica, ¿cómo se llama? La edad, todas las cosas. Se comporta como el estimador Horton, no lo mejoró. No lo empeoró, pero no lo mejoró. ¿Sí? Entonces, es verdad que nosotros cuando hacemos la calibración, la regresión, siempre tenemos como una variable estrella. Yo hago la encuesta y relevo 1000 variables, pero hay una que es la estrella. Bueno, yo quiero estimar la pobreza. Y después le voy a preguntar condiciones de vida y cosas, pero no son tan importantes. Bueno, este método es, bueno, acá lo que estoy diciendo es, básicamente es, si vas a hacer esto, elegí tu variable más importante, pues la que querés tener mejor precisión, y al resto de las variables no lo vas a modificar mucho. No lo vas a mejorar mucho. ¿Sí? Entonces, acá lo que decía, el estimador de la regresión es aproximadamente 2, sin importar el tamaño del árbol. El desempeño en términos de varianza comienza a reducirse a medida que dejamos crecer el árbol, y eso es producto del aumento del efecto de diseño de Kish. Y era lo que yo decía, que si bien las variables eran buenas predictoras para más variables, la mejora es nula en la variable que yo no utilicé para hacer el árbol. Y tiene poca estética. Porque acá, si bien los ponderadores nuevos estos se estima sin error el total de la n, es eso lo que yo decía, bueno, capaz que el algoritmo, el nodo me estima así, el total de mujeres de menos de 20 años que están ¿cómo se llama? Primaria incompleta y no sé qué papá, y no me estima cosas personales, como si, bueno, las personas entre 20 y 40 años. De forma exacta. ¿Sí? Bien. Tiene estética, pero la tiene. Después lo que hicimos fue, bueno, vamos a comparar este estimador con los clásicos. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a ¿cómo se llama? Hacer el estimador post-estratificado. Que acá quiero utilizar, lo que hicimos fue, la variable, ¿se acuerdan que era numérica la edad? Entonces la algoritmo ahí definía el corte. Acá, en la post-estratificación, yo lo voy a tener que definir para hacer las celdas. Hice 4 tramos de edad arbitrarios, que son los que se utilizan más o menos en la SH. Sexo, nivel educativo y raza. Si yo quiero hacer los post-estratos, tengo que hacer 96 celdas porque son las interacciones de las categorías de esas 4 variables. ¿Sí? Acá lo que nos va a pasar con un tamaño de muestra 1000 es que en algunos casos las celdas van a estar vacías. Las vamos a omitir. ¿Ah? Entonces, si yo hay pedacitos de la población que no la voy a reflejar en mi muestra, eso equivale a sesgo en camino. Pero queremos ver cómo se comporta.
Y la otra vamos a hacer la postestratificación incompleta, que yo no la mencioné, pero básicamente es, no quiero estimar sin error la interacción del total de la interacción de las cuatro variables, sino que quiero estimar sin error o calibrar. Yo quiero que mis ponderadores estimen sin error los 4 tramos de edad, el sexo, los 4 niveles educativos y la raza, no la interacción. ¿Tá? El estimador Racking, o postestratificación incompleta, sigue siendo un estimador de regresión lineal, pero es un estimador de regresión lineal con efectos fijos. ¿Tá? El otro, el postestratificado, es al defecto fijo, le agrego la interacción, o sea, a un modelo más saturado, tengo el postestratificado. ¿Tá? Entonces, acá lo que vimos fue, bueno, cómo se comporta para estimar la variable Y, el postestratificado, el Racking y el de árbol de regresión. Obviamente, lo que ya sabíamos, el postestratificado tiene un poquito de sesgo, pero porque tengo celdas vacías. Y bueno, el que le gana sigue siendo el de árbol de regresión, pero anda muy cercano al Racking. El postestratificado acá anda mal, aparte de ser sesgado, es porque, como le pido que ajuste a tantas celdas, me aumenta el efecto de diseño de Kish, que es la variabilidad de los problemas. Entonces, acá lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver cómo es la formita. Está, lo que esperamos, se distribuye más o menos normal, entonces yo para construir este valor de confianza, el margen de error, puedo pivotear en la T o en la normal, o sea, al 95% 2 por el error estándar, y está, y obviamente el postestratificado está sesgado, tiene un deslizamiento eléctrico. Pero eso es porque la muestra es muy chiquitita para lo que le pedía el pobre postestratificado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Las encuestas son caras, y ahora sí ya estoy terminando. Las encuestas son caras, entonces el problema es que nosotros no solo queremos estimaciones a nivel de toda la población, sino también para distintos conjuntos. Por ejemplo, bueno, yo no quiero saber solo cuánto es el total de ocupados en Montevideo, lo quiero segmentado por departamento, porque gasté un montón de plata y quiero que esa plata rinda, ¿sí? Entonces, este es un reto que tienen las estadísticas oficiales, que es, bueno, yo quiero estimar no solo a nivel de toda la población, sino para distintos dominios o áreas que le llamamos UDEL. Y acá le puse 2 ejemplos. Uno, por ejemplo, estimar el ingreso promedio de las personas en Canelones. Y otro le puse estimar / predecir el total de mujeres pobres entre 30 y 49 años que residen en Montevideo, tienen un hijo a cargo y tienen primaria incompleta. Cuando la gente quiere esas cosas, no hay muestra que valga, y ahí tenemos que ir a la parte de Small Estimation, que es básicamente un enfoque más de predicción. Entonces, acá nos vamos a enfocar en estimar cosas razonables, en el que el tamaño de muestra es lo suficientemente bueno, o sea, tengo muestra para decir algo de la población. No voy a estimar cosas con 3 casitos. Para eso predecimos. Sin ofender a alguien que se dedique a esas cosas. Pero es un enfoque más de predicciones. ¿Sí? Entonces, acá la idea es esta. La idea es esta. Vamos a tener dominios, que son subconjuntos de la población. Vamos a hacer que estos dominios sean disjuntos. Por ejemplo, los departamentos, si estamos trabajando en web, dominio disjunto, voy a hacer los 19 departamentos del país. ¿Sí? Vamos a llamar ND al tamaño del dominio, y vamos a asumir que ese dominio es no planeado. Cuando es no planeado es que yo saqué la muestra y no lo tuve en cuenta a la hora de, no tuve en cuenta que, bueno, yo quiero tener estimaciones a nivel departamental. Bueno, si querías hacer eso, los estratos tenías que haber estratificado a nivel departamental. No lo hice. ¿Ah? O sea que básicamente no lo tuve en cuenta a la hora del diseño de la muestra. Y el objetivo de lo que yo quiero es estimar el total de la variable Y, pero a nivel de cada uno de esos subconjuntitos. Y sigo con la misma lógica, quiero estimadores directos, o sea, yo quiero estimadores que agarren los datos de los individuos que me cayeron en ese dominio, por ejemplo, saqué una muestra y me cayeron 50 tipos en Florida, bueno, a los 50 en Florida los voy a ponderar, y con esos 50 y su ponderador voy a tener la estimación en Florida, ¿sí? O sea, sigo en el enfoque de la primera PPT, lo que quiero es una base de datos con una columna con los ponderadores. Entonces, acá una estrategia bastante útil en la estimación de dominio es, bueno, definir una variable nueva que la llama variable extendida, la cual básicamente toma el valor de la variable Y si el individuo pertenece al dominio, y 0 en otro caso. Esto lo hago porque la estimación, el total de la variable Y para un dominio cualquiera, digamos un departamento, lo puedo escribir como un total poblacional. Y como lo puedo escribir como un total poblacional, utilizo libremente el estimador Horley-Thompson, ¿no? O sea, el estimador Horley-Thompson del total del dominio, básicamente es los que me cayeron en la muestra en ese dominio, multiplicado por su ponderador, que es 1 sobre la chance de salir,
o lo puedo escribir como utilizando todos los datos de la muestra, pero a los que no me pertenecen al dominio que yo quiero investigar le pongo un set. ¿Sí? Y como todo estimador Hurwitz-Thompson, es sesgado y la varianza la obtengo de reemplazar la variable y por la variable extendida de canal. Entonces, acá vamos a hacer dos estrategias. O tenemos dos estrategias para hacer estas estimaciones en dominios. Una es, bueno, vos hiciste un algoritmo o el método, un modelo de regresión, un árbol de regresión, lo que sea, y bueno, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, con el método que le estimamos con la muestra, hacemos estimaciones para toda la población? Entonces, bueno, un enfoque podría ser, bueno, agarrar solo las predicciones del dominio que a mí me interesa, por ejemplo, solo quedarte con las predicciones de las personas que viven en Florida, sumalas, y después ve cómo ajusta el modelo ahí en la muestra de los que me cayó en Florida. ¿Ah? Este estimador no es directo. ¿Por qué? Porque yo por ejemplo, si mi método es un estimador de regresión, yo para estimar los parámetros del modelo utilicé valores de la Y de individuos que no pertenecen al dominio. Entonces, eso no es un estimador directo. Está bueno porque cumple la propiedad de actividad en el sentido de que si yo hago las estimaciones de dominios disjuntos que coinciden con toda la población, con un único algoritmo puedo hacer todas las predicciones, pero el problema es que la reducción de la varianza del algoritmo este que hace las predicciones a nivel de toda la población puede llegar a ser nula si el dominio presenta sus propias características. Capaz que el nivel educativo en Montevideo me explica estar ocupado o no, pero capaz que en Florida no, o en Florida no. Entonces, una estrategia más sensata es hacer un modelito para cada uno de esos dominios. Entonces acá lo que hacemos es un método específico para cada uno de esos dominios. Es directo porque para la construcción de ese método utilizo solo valores de la Y del dominio, y lo puedo expresar como una suma ponderada, o sea, cada dato por un ponderador modificado, si el método lo permite, y el ejemplo de eso fueron los que vimos de regresión y el nuevo que vimos de árbol de regresión. ¿Tá? Acá la idea es obviamente de que el tamaño de muestra esperado en ese dominio, dijimos que era no planeado, o sea que el tamaño de muestra no lo puedo controlar, sea lo suficientemente grande para tener una estimación razonable de ese método. ¿Sí? Y obviamente la reducción de la varianza de este estimador en comparación al otro, hay que utilizar un modelo común, puede ser importante si el dominio presenta sus propias características. ¿Ah? Entonces acá lo que hacemos es, bien rápido, agarramos por ejemplo un dominio y hacemos el árbol específico de regresión para ese dominio, y tenemos básicamente lo mismo, pero los mismos postestratos, pero dentro del dominio. ¿Sí? Y la suma de los ponderadores estos calibrados por el árbol coincide con el total del tamaño del dominio. O sea, hace lo mismo, pero a nivel de un subconjunto. ¿Ah? Entonces, si yo hago este enfoque en dominios disjuntos, yo puedo tener un sistema único de ponderadores, porque hago esto para Flores, esto para Florida, y tengo para cada departamento tengo un vector de ponderadores. Y después, obviamente, este ponderador ya habíamos visto, cuando lo vimos a nivel de U, lo puedo utilizar para otros parámetros que no sean que yo, para otras variables que no sean las que estoy modelando, pero obviamente, hay que tener en cuenta que no es el caso, pero a veces nos puede fallar la intuición, es tener un modelo para que tenga predicciones precisas a nivel departamental, por ejemplo, no implica que esa sea la mejor estrategia para hacer estimaciones a nivel de toda la población. ¿Sí? Pero eso es lo de menos. Y en encuestas de gran escala, eso lo anterior no es un problema porque el tamaño de muestras grande, haga calibración o no, van a ver. Entonces, acá la idea está la simulación, y yo terminamos. Es el mismo escenario que hicimos anteriormente, o sea, la misma variable y los mismos variables X, pero mi objetivo es estimar el total de ocupados por departamento. Y también para el total del país. Entonces sacamos una muestra de tamaño, que tiene un 0 más, de tamaño 10.000, porque si no me iba a quedar 20 casos en Flores, o 10 casos en Flores, no sé cuántos Flores, de tamaño 10.000, bajo muestra de lo simple. El tamaño esperado del dominio básicamente va a ser el tamaño de muestra por el peso o la proporción que tiene el dominio en la población. Y esto es, el tamaño es suficientemente grande para que el estimador no comience a fallar. ¿Sí? Entonces, calculamos tres tipos, para cada una de las sacamos una muestra y calculamos tres estimadores. Uno es el estimador Hurwitz-Thompson, ¿sí? Que básicamente lo hacemos a nivel de cada dato lo multiplicamos por n grande sobre n chico en el dominio, ahí tenemos para el dominio, y después a nivel de la población. Hacemos un árbol de regresión
utilizando todos los datos de la muestra, o sea, a nivel de U, y vemos cómo anda. O la otra estrategia es, hacemos un árbol de regresión en que asiste el estimador específico del dominio. Y como los dominios son disjuntos, igual sigo teniendo un ponderador único. Entonces, acuérdense de esta parte, que los estimadores de regresión son iguales a los post estratificados, en modelo lineal, y tal la pareja teórica, son calibrados, y también dijimos que eran iguales a los del árbol de regresión. Entonces, esto es súper importante. Nosotros cuando hacemos el método que asiste al modelo, que asiste al estimador, lo hago a nivel de toda la población. Básicamente, cuando yo quiera hacer estimaciones a nivel de subconjuntos, la ganancia va a ser nula. ¿Sí? Piensen en una variable, no sé, quiero estimar el total de las ventas de una empresa y tengo el número de empleados. Yo hago un modelo y digo, vale, por relaciones de 0,95, está todo alineado. Está, va a andar bárbaro a nivel de operación, pero cuando yo quiera estimar pedacitos, subconjuntos, ese modelo no me va a proporcionar nada. ¿Sí? Entonces, estos estimadores lo podemos ver como un estimador, que le pusimos un asterisquito ahí, que básicamente es, obviamente, cada dato multiplicado por un ponderador, pero básicamente eso lo podemos desagregar el estimador Horvitz-Thompson más un término de ajuste que es CR, lo podríamos ver como ¿cómo se llama? Como un estimador de mínimos cuadrados a nivel de la muestra, donde básicamente la variable Y que yo estoy modelando es la extendida del dominio. O sea, vale 0 para los que no pertenecen al dominio y toma el valor de la variable de interés para, ¿cómo se llama? Para el dominio que me importa. Entonces, ahí obviamente cuando yo haga ese modelo, como tengo una variable llena de ceros, los errores van a ser todos negativos. Entonces, cuando yo haga la varianza de eso, los errores de los individuos que no pertenecen al dominio, que mi modelo fuera bueno, van a ser todos negativos. Entonces va a tener un rendimiento similar al de Horvitz. ¿Sí? Entonces, básicamente acá lo que hicimos, y era la última, los resultados esperables, lo que hicimos fue, bueno, comparemos cómo es, cada puntito sería, bueno, calculamos el efecto de diseño, o sea, la varianza del pi, del estimador respecto al del pi. Lo celestito es si yo utilizo un modelo único, a nivel, o un árbol, a nivel único, a nivel de toda la, ¿cómo se llama? A nivel de toda la muestra, de toda la población, lo que ven es que para los departamentos chiquitos no gane nada, se comporta igual que el Horvitz-Thompson. Para el estimador, el de ahí es grande, el último Montevideo, que todavía muestra es el más grande, porque era un muestra de simple, lo mejor un poquito, ¿por qué? Porque la cantidad de residuos que son negativos empieza a disminuir, porque Montevideo pesa pi. En cambio, cuando yo hago un modelo o un árbol de regresión específico a nivel de cada uno de los departamentos, los DEF son menores de 0, menor que 0,4. O sea, es un 60% más eficiente hacer modelos ¿cómo se llama? El dominio de total. Para el dominio total, utilizando esta técnica de estimadores asistidos por árbol de regresión. Yo creo que sí. Si ven, ahora vamos a la otra parte. Si ven, hay una parte que yo no hablé, que yo decía que estos estimadores empiezan a fallar. Que decía que el sesgo entra a aumentar. Si alguien leyó el resumen. Lo saqué porque yo me iba a meter directamente a los bifes ahí y dije, voy a estar 3 horas. ¿no? Entonces dije, lo cortamos por acá y si a alguien le importa, lo seguimos. Básicamente. Bueno, una pregunta. Ahora, esto, perdóname que es ignorancia. Esto es tabularia estimation. Sí, también. No. Nosotros, no digo, pero cuando vas haciendo dominio Sí. y estás calculando, sale el error, etc., la suma igual al total, Sí. es lo que se hace en el molar estimation. Los estimadores saben que también tener los modelos atrás para que eso quede. No, porque en verdad acá lo que hago es sigo bajo el estimador de regresión. Lo que pasa es que le meto un modelo atrás. O sea, yo sigo haciendo las predicciones del dominio, pero sigue teniendo ese término de ajuste, de si el modelo no es verdadero, que es a nivel de la muestra que me cayó el dominio. Obviamente, cuando el tamaño de muestra es chico, no importa el modelo que le meta, eso entra a fallar porque tengo 4 casos, se vuelve súper digital. No, pero sigo bajo el paradigma del nuestro.
El nuestro digo, es el basado en el diseño. Todavía no asumió que la llega y el Claro, claro. sigue siendo basado en el diseño. Poneme una. Cualquiera que tenga la ecuación con el M gordo. Cualquiera que tenga la Sí, línea esa, ya anterior. El valor. Esa. Yo qué sé, no importa. Vos vas a saber adaptar mi pero me perdí. Después me pones fórmulas para la varianza. Sí, ¿Ah? Mi pregunta es, y capaz que lo estás considerando, no sé si se toma en cuenta o no. Mi pregunta es, ¿hay que tomar en cuenta la varianza de M y gorro? Que ahora es un estimador. no, eso se considera que es menor. No importa. No, pero sí es importante, que yo que está buena igual la pregunta que está ahí. Los estimadores propuestos estos, y Juanjo, y Eugenia, y Miguel, perdón, ya que puse cosas. ¿Dónde está la varianza de esta cosa que te he dicho? Acá. Dijimos, bueno, la varianza la hago con los errores. O sea, ahora la de Horby-Thompson y en vez de meterle la Y le pongo los. Ahora, si yo hago un algoritmo que ajusta muy bien mi muestra, tiene básicamente sobreajuste, yo esa varianza, si yo hago, por ejemplo, al árbol este lo dejo crecer, yo utilizo el estimador de la varianza, no va a andar bien. ¿Por qué? Porque los errores son chiquitos. Entonces lo que se hace, en verdad, para tener en cuenta eso es, ya habíamos visto de que como ya hacía muchas cajitas, le aumentaba la variabilidad de los ponderadores. Entonces, un estimador que se utiliza es, en vez de utilizar 1 dividido pi acá, utilicemos 1 dividido pi y lo multiplicamos por los factores de ajuste para tener en cuenta esa variabilidad. Si no, ahí va a estar subestimando la varianza. Ahí es como lo que decía Nacho, está considerando la varianza del predictor ese que estás entrando. No. La manera que sobreajustás, ese estimador tiene varianza. O sea, yo que estoy del lado de los otros, digamos, ¿no? Del lado de los otros, diría, esos tienen gorrito. Son los E que son Y menos Sí. M gorro. Sí. Eso y menos de Sí, sí. Esto sigue siendo inferencia basada en el diseño. Los Y gordos son fijos, tanto como la Y como cualquier cosa, y el E gordo también. En estos casos que hay variabilidad extra, la que puede tener vuelo de repetición, porque hay algún entrenamiento, etc. De hecho, lo que dijo Juan, cuando cambia la muestra, Por eso puede pregunto. cambiar el resultado. Desde otra perspectiva, podría llegar a considerarse un término de aleatoriedad. Pero no, solamente porque, mira, poneme de vuelta la que yo tenía. ¿Cuál es? Cualquiera que tenga Esa. ahí en esa sumatoria hay un de M gorro. Ese M gorro, es fijo, pero fue calculado con los datos de la muestra. Si cambia la muestra, cambia eso. pero se considera como fijo. Pero en Oye, su mundo es lo que- también En cambia. el mundo paralelo, sí que También cambia. Eso es lo que voy. Para mí cambia, pero en el mundo de usted también. Es lo mismo para Sí, pero la no Poco lo consideran fijo. no le añade mucha variabilidad de estimaciones, sino como que es de menor orden. Todo bien. o sea, Nosotros simplificamos la vida. Sí, No vamos. yo me lo banco, la verdad. pero Nacho, la variable de interés, la Y también cambia muestra a muestra. Y esa es la variabilidad que controla el W. Los pi reflejan esa variabilidad. No. Necesariamente. O sea, vos El tenés ca- una ¿cómo no? distribución. El cambio de la Y en la muestra. No. El W dice cuánta gente representa. Y bueno, que el total de la Y en una muestra es diferente al total de la Y en otra muestra. No. Porque vos tenés Bueno, una estimación, o sea, con distintas muestras tenés distintas estimaciones de total y construís una distribución empírica, pero no necesariamente el W tiene que estar asociado a eso. O sea, yo lo que esperaría es que ese W fuera parecido de muestra a muestra, ¿no? sí, lo que quise decir es que la variabilidad que controla el diseño, pica W, de este lado, es para mí todo lo mismo. ¿Tá? Esa es la variabilidad de que en una muestra veo unos datos fijos, sin aleatoriedad, pero veo unos datos, y en otra muestra veo otros datos, bien fijos, sin aleatoriedad. Esa variabilidad de muestra a muestra la controla el diseño, el pica, Sí. ¿tá?
Algo parecido a mí me parece que aparece en esa sumatoria nu de M gorro requisito. Porque ese M gorro, adentro de ese M gorro, Sí, está claro. la muestra. Sí, pero Con otra muestra, esa en total sería diferente. Por eso pregunté. no, está bien. Está bien. Es probable que está bien lo que decís que es de mucho menor orden que otra cosa. Es lo que hacemos. Sí, se toma de menor orden. Y solo le queda la variabilidad de la segunda parte. Será mejor malo. ¿Está? Así que se está comiendo la parte. No, malo en el sentido de sesgado, entre comillas, pero del lado malo. Porque tengo sesgado, pero quiero que sea del lado bueno. Es honestito. Claro. Anda más para Anda una página más. una más para atrás. Esta. El de diferencias. Eso. Ahí el de la izquierda no tiene varianza. Ahí está. Alguien, el hada de los modelos, te dio el modelo y te dijo, mirá, el beta vale esto y el otro beta vale esto y no sé qué. Claro, Usa estas cosas, el de la izquierda no tiene variabilidad. exacto. Eso muestra, la suma de nu de MX, sí, la misma. Claro, capaz que Eso muestra la suma de cosas. capaz que rechín un poquito que algo que tenga algo gordito, nosotros lo consideremos como fijo, pero siempre consideramos como fijo. O en una regresión también. Acá puede No es que haber lo consideremos como injusto. Sí, claro. Nosotros tenemos Pero yo no me acuerdo, pero se demostraba que la variabilidad de esta parte era mucho más chica que la otra. La de los errores del modelo, que es lo que está a la derecha. Es lo que domina la varianza. Porque ahí Lo que tiene el domina la diseño varianza, exactamente. y qué tan bueno fue tu decisión. Sí. Perdón, Estrella, si querés cerrar, ¿no? Pero, Eso lo mostraste con el ejemplo de la cuenta continua de Marx. sí, Y en la cuenta continua de Marx tenés ahora, bajo la última nueva metodología, tenés una para el año, vas teniendo como paneles de ciertos periodos. sí. Esta lógica se mete enterita así adentro de cada vez que haces esos paneles entrevistas de la misma gente, o sea, vos usás esa misma metodología, o no tenés que. ¿Esta? Sí, pero vos cada No, vez ni que. loco. Ah, No, aparte los paneles ese lo que tienen lo que llama la calibración compuesta, que es la de Rao y Fuller, que en verdad lo que hace es un estimador calibrado para pegarle al total de las personas por edad, pero a su vez quiere pegarle a la estimación del mes anterior. Y eso lo hace para mejorar las estimaciones de los cambios netos. Es mucho más complejo la de la SH que la actual, la de los paneles. La otra no, la otra es la clásica. No, esto estamos jugando la clásica. tengo una pregunta y tiene que ver también con lo que decía Nacho recién. ¿Vos acá usaste training sample? No. ¿Usaste qué? Muestra de entrenamiento No. para hacer los cargos. No. Sí, de eso tengo preguntas. Por eso Porque por ahí hay artículos, o sea, lo que hizo esta, la Macombi, sí, la Macombi, sí. es la que trabaja con el árbol de regresión, yo no me acuerdo mucho el artículo, pero no trabaja con la training sample. Yo creo que desde el punto de vista del diseño, no del modelo, puede haber una variabilidad extra debido al submuestreo que se hace por la training sample, porque vos no vas a ajustar un modelo, sí, para nosotros, ya lo tenemos claro, que el modelo es espantosamente malo, igual funciona, pero mínimamente, si usas una muestra de entrenamiento para evaluar la performance de eso, ahí se entra otro cuento de la actividad que viene del diseño, no porque Para el anterior. O sea, para el anterior. Esa. Eso. Cuando termine. no, ahí estaba, o sea, los que pertenecen a eso, la muestra entera, es como si claro, yo no trabajo en Machine Learning, nada parecido, pero, claro, nunca, entiendo de que nunca voy a entrenar el algoritmo la muestra completa. Mínimamente mínimamente te reservo un 5% de la muestra para hacer un. No, pero y aparte, era cuando digo punto de ejemplo, la Macombi, esa lo que te dice es agarrar y básicamente al estimador pi ponerle los errores del arbolito.
Y cuando vos el árbol lo haces crecer, si vos utilizás el estimador propuesto por ella, se entra a cegar. O sea, ¿por qué? Porque tú le dejaste crecer tanto al árbol que los árboles son súper chiquitos, estás sobreestimando. Entonces yo lo que probé fue, bueno, si le pongo el factor de ajuste, mejoraba la varianza, el estimador de la varianza del estimador. Vale, bueno. Pero igual sí tiene ese problema. Tiene problema. No, yo creo más que nada como por el tema del M gorro, que es como medio. Puede haber una fuente de aleatoriedad proveniente del propio diseño cuando usa más entrenamiento. Que ahí está omitido. Pero nada, porque nada, todo el mundo se hace el sonso, Sí, digamos, obvio, practicamos digamos, entrenamiento cuando se usan estos métodos. Pero sigue siendo desde el punto de vista del diseño, no sé si me explico. Porque yo hago Mi pregunta era, sí, mi pregunta intentó ser desde el punto de vista del diseño. Si desde el punto de vista del diseño, eso no todavía es contable de la variabilidad. Eso es mi impresión. A mí me parece que sí, es cierto lo que decís, como hay un montón de detalles de cómo se eligen, un poco lo que vos trabajás con las cajas, las cajitas del árbol, eso hay un parámetro que las controla, Claro. supongo. Vos lo que hiciste fue cambiando ese parámetro. Sí, bueno, en verdad. Elegir los parámetros de ajuste del modelo Machine Learning no es trivial, y metido acá adentro, ¿qué efecto tiene? Yo particularmente para el tamaño de la caja, acá hay una librería que la mujer está ahí que se llama Modern Assisted, no sé qué, que te hace estos árboles, pero andaban re lentos. Entró a, ¿cómo se llama? A desquiciar, y dije, no, ¿sabes qué? Si es una tontería, es hacer un arbolito y después hacer. Entonces yo utilicé RPAR, porque trabaja con Caseway, o sea, con ponderadores de muestra, y le fui cambiando, para hacerlo crecer el árbol, le fui cambiando una especie de mini split o no sé qué cosa, y fui jugando con eso. Pero claro, ahí tienes todo un mundo de los hiperparámetros, que es un mundo desconocido, que para mí tiene pila para entrar en la casa. Por eso, Pila. Y ahí entra la cosa de nosotros que somos de la parte muestreo, lo sabemos. Sabemos como herramienta básica. Por eso está bueno esos trabajos medio descentralizados. Que bueno, hay gente que sabe eso, se mete en esto que parece tan arcaico a veces, y en verdad tiene potencialidad. Con otros algoritmos, hay unos random forest, pero también hay gente que ha metido redes neuronales, yo qué sé, de todo. Pero está todo muy arriba, muy. ¿Cuál era ¿verdad? ¿Cuál era? La que tiene los M-Gordo. Te encanta esa, pero ¿cuál? ¿Esta? Y la viví sacando. Dale. Yo pregunto una cosa, pero pregunta otra y ahí la saca. Hay la parte de calibración hace que la suma en S del último término Se vaya. estime perfectamente a la suma en U del primer término. ¿Cómo he perdido esta? se sumita. Se asumís. Ahí tenés que hacer cosas para la varianza para que pase eso. El lambda. No, antes que también. Digamos, que siga por ahí. Cuando vos viniste con todo el bueno, hacer random forest y hacer redes neuronales y hacer no sé qué, no sé cuánto, yo dije, pensé si en algún momento no se perdía el hecho de que la suma en U de los M gorros sea igual a la suma en S de los W subhijos del M gorro. O sea, que la estimación muy grande de los M gorros, pero hace que cancele o no a la otra. Y eso es lo que te protege de cuando el modelo le erraste al modelo. El color del pelo, no sé qué tenía puesto. Que siempre le erramos al modelo. Siempre le erramos al modelo. Si le erramos hasta cierto nivel, no espera que recibir ayuda. Y me preguntaba si en alguno de estos otros no se perdía eso. Que al sumar la muestra, la X en la muestra expandida, perdiera el cancelar. Y con lo que dice la preocupación del Nacho, yo creo que uno lo toma es lo que dijo Pablo. Vos decís, pensá en modelos de regresión. El M-Gorro es un modelo de regresión. Le pones 3 variables. Las que dijo bien, la edad, la educación, y no me acuerdo qué, el sexo, y no me acuerdo. ¿No? Es un modelo con 1000 observaciones, 4 o 5 variables. ¿Sí?
Es un modelo de regresión razonable y los errores razonables los ruego, ¿no? Pero, o sea, eso, I hope. Espero que sea razonable. Entonces, la estimación de los beta borros es medianamente de menor variabilidad, lo que está a la izquierda en el primer sumando, que los errores que son los que terminan matando. Ahora, si en la muestra de 1000 yo le pongo 1000 variables explicativas, es lo que digo bien, los errores van a ser 0. Pero ahí se te traslada toda la variabilidad para el otro lado. Sacas una nueva muestra y los beta van a hacer cualquier cosa. Está claro, pero ese tipo de sensibilidad a la muestra es el que empezás a comprar cuando vas hacia árboles y digo, Claro, con si 140 lo calificás, árboles con 140 cajitas, date tranquilo que sí, claro. Claro. Deben ser todos perfectos los arbolitos. Claro. Todos los nodos deben ser todos perfectos. Claro, pero acá justo estaba hablando y además, eso no era lo óptimo. Lo que tengo era de como arroz, acá le hecho más sentido común, ¿no? ok, El menos de los sentidos. nos quedamos charlando. Vamos a la pelear. ¿Vos tenés preguntas? Sí, yo tenía una pregunta para utilizabas, digamos, la predicción y para incluir los árboles. Digamos, vos lo que utilizabas de los árboles no era o sea, no era la predicción del árbol en sí, sino el tamaño de cada nodo ese negodito que utilizabas ahí. No, bueno, porque en verdad, en verdad es hacer cuentas acá, porque en verdad la predicción del árbol es la media en el nodo. Entonces, claro, esa media de nodo tiene la misma predicción, la misma cantidad de individuos que hay en la población en ese nodo. Entonces, si haces cuentitas, se te queda lo mismo. Pero era siempre que vos lo incluías en ese N, digamos, teórico, con ese N gordito que estaba calculado cuando tenías la predicción. Cuando decías, este va a ser como el ponderadores originales, con lo que vendría a ser la Claro, ahí porque no agarré la cuenta, pero yo voy a haber partido de acá, bueno, la predicción acá es la media en el nodo, ahora las cuentitas y yo lo. Era para ya entrar directamente al enfoque del acelerador. Y después también un poco concreto cuando decías, bueno, voy a dejar a ejercer el árbol, y ese puede ser, digamos, cualquier cosa, puede ser en algún momento pararlo. Vos en algún, por ejemplo, si utilizarías este método, dirías, no sé, alguna regla razonable para parar donde dispare, o es simplemente para probar el efecto del. No, esto fue para jugar, o sea, yo digo, no me imagino aplicando estas cosas en mi vida diaria por ahora. No, esto era para ver, ¿cómo se llama? Cómo influía el tamaño, si dejabas crecer, que básicamente, obviamente, si usas una estimación de la varianza, obviamente vas a subestimar mucho, pero como estuvimos viendo esto simulando, lo que hago es si lo dejábamos crecer, la varianza del estimador aumentaba, porque claro, te daba cualquier cosa y oscilaciones con dos cajitas, y los factores de ajuste te quedan gigantes, entonces era solo para ver cómo les comportamiento. Y después cuando decías que ese modelo era lineal, decías que quedaba en la calibración, entonces certificado eran iguales. ¿Iguales en qué sentido? ¿Las estimaciones o eran parecidos? Porque si una los explica como son ponderadas, no obligadas a encontrar las cuentas. En verdad, como que, a ver, los enfoques son distintos, pero llegas exactamente a lo mismo. Llegar lo mismo que sentido de las estimaciones. Las estimaciones son lo mismo. Y cumplen las mismas propiedades, eso, de ajustar esto, bla, bla. No pueden explicar una Sí, los primeros rayos. Bien, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Que bien. El medio de trimestre que para hacer eso todo lo que había pasado para hacer eso, para hacer ¿Qué? medio de trimestre que todo lo que había